Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica de Cosmovisión y Gobierno. El tema para esta fecha es el gobierno en Megared. Estamos en el primer semestre del módulo 3. Quiero leerte lo que dice el Salmo 24:1. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Dios es el creador de todas las áreas de nuestra sociedad. Y vamos a detallar en esta clase cómo las tres filosofías o modelos de gobierno influyen en las diferentes esferas de la sociedad. ¿Y cuáles son esos tres modelos o filosofías de gobierno? La anarquía, el estatismo o el señorío de Dios. ¿Qué pasa y de qué forma estas diferentes filosofías influyen en la sociedad? Para ello hemos creado un acróstico que es Megared. ¿Y qué es Megared? Pues son las diferentes áreas de la sociedad que compartimos diariamente e interactuamos en ellas. Y cuando son influenciadas por la anarquía, por un tirano, por un rey o por un estatista, o por la palabra de Dios, los principios bíblicos, el señorío de Dios, pues va a producir unos resultados. Así que comencemos con el acróstico Megared. De ahora en adelante, yo sé que siempre lo vas a tener en mente, así que arranquemos. Vamos a detallar cada una de las letras. La M va a significar los medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación están bajo la influencia de cualquiera de estas tres filosofías de gobierno? Entonces arrancamos con la primera, que es anarquía, allí donde aparece la bandera roja. Cuando la anarquía controla los medios de comunicación, ¿qué promueve? El libertinaje, promueve la mentira y cualquier cosa que incita a una vida sin principios, sin propósito. Esto como resultado vamos a ver una cultura totalmente confusa, pérdida de principios, desinformación. Todo lo que sale por las noticias es amarillista, dañino, nocivo, casi que destructor, degradante de la vida. Y se promueve la mentira. Luego, ¿qué pasa cuando es el tirano, el Estado, el rey el que controla? Pues lo que va a promover es que los medios van a estar controlados por la ideología del gobernante de turno. Y de una u otra manera solamente van a hablar de él y de las cosas aparentemente buenas que tiene. Solamente propaganda estatal, censura, manipulación de conciencia, pérdida de la libertad. Porque los privados no van a poder tener medios, sino que solamente los quiere controlar el Estado y muchas veces cierran los canales y se prohíbe que entre información desde afuera. Entonces hay países comunistas que no dejen que entre nada de afuera. Entonces la gente solamente tiene que leer de su gobernante, los libros solamente son de su gobierno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno de Dios, lo tercero, es el que gobierna? Y siempre hemos puesto aquí un arca que habla de la presencia de Dios. Entonces esos medios van a transmitir los diseños de Dios, la verdad de Dios, van a transmitir el Evangelio por la televisión, por la internet, se van a compartir de música que adora, noticias verdaderas que bendicen la sociedad, que promueven la fe, el ánimo, el gozo, la alegría. Y va a haber libertad de expresión, pero con ética, con formación, con principios, desarrollo cultural, con el ánimo de promover la libertad de prensa. Y como conocemos la verdad, entonces vamos a tener libertad y eso nos va a traer orden y desarrollo. Continuemos. Ahora la letra E, que va a significar educación. ¿Y qué pasa cuando la educación es impactada por cualquiera de estas tres diferentes formas de gobierno? Entonces, la educación bajo la anarquía está centrada en el niño y sencillamente el niño asiste a unas clases por unas personas que se les llama ahora facilitadores. El niño, bajo estos métodos de educación, con unos modelos conocidos como el constructivismo o el modelo Montessori,
que sencillamente llevan al niño para que él aprenda y que lo haga espontáneamente, pero adecúan un escenario para que el niño aprenda. Se le permite explorar libremente, que aprenda poco a poco, espontáneamente, pero no se le dan unas pautas correctas. Esto que hace que se levanten creyendo que cualquier cosa es verdad. A través de estos métodos se les dice que la verdad se construye, no hay una verdad absoluta, sino relativa. Entonces, de una u otra manera, estos jóvenes no van a tener principios con verdades fundamentales. Cuando la educación la controla el Estado, entonces, pues el currículo va a ser estatal, dependiendo del gobierno de turno y lo que él quiera enseñar, qué filosofía, ateo, humanista, comunista, socialista. El gobierno de turno, entonces va a querer enseñar y tener el control y va a decir que los niños los debe educar él. Entonces van a ser jóvenes adoctrinados bajo este modelo de educación que controla el Estado y el centro de todo va a ser el currículo, o sea, el libro, el texto, y lo van a usar como una herramienta de control. Por eso aquí aparece un dibujito que dice, no, ninguno de estos dos, porque estos dos que van a producir, jóvenes adoctrinados, sin visión, sin capacidad de poder confrontar la mentira, no van a conocer la verdad, no va a haber libertad. Entonces, esto sucede en los países como Cuba, como Corea del Norte, que la educación solamente es lo que diga el Estado. Y entonces los adoctrinan de pequeño para que le canten a el líder de turno, para que todo sea el Estado, tanto eh, desde el kinder, la primaria, la secundaria y la universidad. Todo lo centralizan y producen es nuevas generaciones servidores públicos para el Estado, pero sin Dios en el escenario. De ahí en adelante no va a haber educación privada, van a controlar la educación y tampoco maestros cristianos no los permiten. ¿Por qué? Porque saben que ellos les van a enseñar la verdad y no les conviene. Pero ¿qué pasa cuando la educación está bajo el modelo de Dios? Entonces los que van a educar son los padres. Tú vas a leer ahí en casa Deuteronomio 6, 6 al 9, que va a decir, y estas palabras estarán en tu corazón y las enseñarás ¿a quién? A tus hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche, al entrar y al salir. Pero también quiero leerte lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es un texto de educación. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el verso 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Eso debe ser la educación de nuestros hijos. ¿Qué va a construir eso? Jóvenes con carácter. ¿Qué va a tener eso? Jóvenes capaces de construir una nación libre, unas familias bendecidas que tienen como visión y conocimiento de gobierno, de autoridad. Y la educación bendice. Porque ¿qué hemos aprendido con respecto a la educación? Hemos aprendido que la educación tiene tres aspectos o filosofías de educación: el contenido, el método y el maestro. Si es un maestro con anarquía o si es un maestro que lo controla el gobierno o el tirano de turno, ¿qué va a enseñar? ¿Cómo lo va a enseñar? ¿Cuál es su objetivo? Porque esa enseñanza va a tener una cosmovisión, un resultado, una forma de ver la vida, unos comportamientos, un carácter finalmente. Ahora, toda filosofía de educación es el resultado de un gobierno, de un modelo de gobierno. ¿Gobierna a Dios, gobierna la anarquía o gobierna el Estado? Yo quiero que el contenido sea un contenido bíblico, una enseñanza que muestra a Dios, que revela el corazón de Dios, porque a través de la ciencia, las matemáticas, la medicina, las artes, la música, cualquier materia, la química, es para conocer los atributos de Dios. Entonces yo quiero un contenido para conocer a Dios. El método que sea una enseñanza donde se le instruya al niño de pequeño, esto es la verdad. Y que haya maestros que tengan una cosmovisión bíblica. Esto es supremamente importante porque va a bendecir a nuestros hijos. Y nuestros hijos, cuando tienen esta forma de educación bíblica, es porque le hemos enseñado a nuestros padres, a mamá y a papá en la iglesia, ustedes
les corresponde la educación de sus hijos. Por eso hago tanto énfasis, porque es muy importante promover la educación privada, los colegios privados, los colegios donde hayan educadores, maestros que tengan una cosmovisión bíblica. No solamente basta con que haya un letrero que diga colegio cristiano. Los maestros, el rector debe tener una cosmovisión bíblica, no un pensum estatal del Estado, no, tiene que ser un pensum propio donde les enseñemos desde una cosmovisión bíblica a nuestros niños. Continuemos. La siguiente letra de este acróstico es la G, que habla de gobierno civil. El gobierno, o sea, nuestras alcaldías, nuestros senadores, presidentes, diputados, representantes a la Cámara, ediles, el gobierno civil, los militares. ¿Qué pasa cuando están influenciados por cualquiera de estas tres formas de gobierno? Entonces, si es la anarquía que maneja el gobierno civil, pues esa ausencia de autoridad, la gente no va a creer en la autoridad, va a haber caos, violencia, no le van a hacer caso a las leyes, las van a ignorar. Cada persona hace lo que quiere, entonces son rebeldes y entonces se la pasan en guerras, en inseguridad, en corrupción, guerra tras guerra, porque no quieren respetar la constitución, continuamente la desbaratan, continuamente tumban un presidente. Eso es un país que vive en anarquía. Luego, ¿qué tal si el gobierno civil está bajo la tiranía? Pues el tirano va a controlarlo todo, el Estado lo va a controlar todo, el rey lo va a controlar todo, y él le quita la vida a quien quiere y le da la vida a quien quiere. Entonces lo que pasaba con Nabucodonosor, lo que pasaba con en algún momento Hitler ya en la actualidad, y hoy en día en Corea del Norte, donde está toda esa familia de hace 70 años, o en Cuba gobernando, y es lo que ellos digan. Y entonces tienen el poder concentrado, piramidal, hay represión, hay vigilancia, hay un culto al Estado, las imágenes, en cada casa debe haber una foto del rey, del presidente, casi que se le venera como un dios, y entonces la gente piensa que el Estado es su proveedor, y el Estado los controla, y el Estado les reprime y les quita la propiedad privada, y sencillamente hay injusticia. Entonces, ese modelo de gobierno civil bajo una tiranía es dañino, es nocivo, y hay que aprender entonces a preparar gente con una cosmovisión bíblica para que gobiernen y tengamos alcaldes, tengamos concejales, tengamos presidente, tengamos senadores que tengan que el gobierno de Dios en su corazón, porque entonces van a ser justos y van a poner límites y va a haber una república constitucional donde lo que dirige a todos la sociedad es la constitución, la ley, hecha, modelada por la palabra de Dios. No es la democracia, porque la democracia es cuando el pueblo es el que gobierna y Dios no quiere que haya democracia, Dios quiere que haya una república constitucional donde todos estamos regidos por una constitución. Eso es importante. Entonces va a haber delegada la autoridad, no va a haber centralismo, se van a dividir los poderes, incluso los departamentos van a ser autónomos, no todo centrado en la capital principal del país, no, sino que se riega la autoridad, porque en el pueblo de Israel habían 12 tribus y cada tribu tenía su bandera, tenía su ejército. Ellos tenían la capacidad de tener sus propios jueces. Entonces esto es bien importante aprenderlo, y esto va a traer que orden, prosperidad a los ciudadanos. Es el mejor modelo de gobierno cuando lo hacemos a la forma de Dios. Sigamos, avancemos. Ahora, ¿qué tal las artes y la cultura de este acróstico? También nos habla qué pasa cuando los artes y la cultura están bajo la anarquía, pues la cultura y el arte va a ser feo. Está centrada en la fealdad, en el yo, no tiene estética, las construcciones son feas, el arte, la música, el cine degrada, ¿no es cierto? Y hoy tenemos todo ese tipo de contaminación visual con todo tipo de cosas feas y una cultura decadente que exalta el pecado, que le llama a lo malo bueno y a lo bueno le dice que malo. ¿Qué pasa si es una tiranía? Entonces va a usar el arte, la cultura, los medios
para pura propaganda estatal, culto al líder, el arte controlado, censurado y sencillamente se enfoca en vanagloriar a los hombres. Y pues se le paga y el que más, y si el Estado controla los medios, entonces solamente publica lo que quiera. Y entonces se cierran emisoras, se cierra la televisión, se cierran los periódicos o solamente aparece la información que al Estado le conviene. Y todo tipo de propaganda a través de libros, a través de la música, a través del arte, va a ser enfocado al gobierno y entonces van a patrocinar la agenda humanista, la agenda de pecado, la agenda de desorden sexual. Y entonces tú vas a ver todo tipo de carnavales y fiestas donde hay desenfreno y solamente hay música que destruye y fiestas donde solo hay fealdad, donde salen caravanas y se promueve todo lo feo. Pero ¿qué pasa cuando las artes están bajo el control de Dios? Y por eso aparece aquí el chulito verde y el arca aquí dando vueltas. Pues va a haber creatividad con propósito. Y este arte va a reflejar la belleza, la vida, va a reflejar la verdad, el orden de Dios. Va a ser lindo. Aún los propios arquitectos, ingenieros van a crear cosas hermosas en el arte, en el parque, en los desfiles, en los colegios. Les van a enseñar a los niños a ser creativos, que piensen en belleza. Así como Dios puso a Adán y Eva en un lugar bello, en un jardín, para que ellos salieran de allí a crear belleza. Y esa cultura va a ser edificante, inspira, va a traer moral, va a traer edificación a la vida de las personas. Cuando ese arte, entonces se dice que hagamos una fiesta, vamos a promover la vida, van a haber desfiles, danzas hermosas, carrozas donde se proteja y se hable de la vida, de lo bonito, del matrimonio, de los bebés por nacer, de la naturaleza. Se van a promover canciones lindas, cine, teatro hermoso que dignifica al ser humano. Por eso es tan importante que nosotros eduquemos cineastas, buenos músicos, buenas danzas, todo tipo de arte que sea hermoso, que glorifique a Dios, que traiga belleza. Continuamos. Ahora pasamos, ¿qué tal a la religión? O sea, la R, que tiene que ver con la iglesia. Este acróstico de Megarret. Y quién va a creer, pero la iglesia también puede ser influenciada por cualquiera de estos tres modelos. Entonces vemos hoy en día que se ha desatado una anarquía en muchas denominaciones, en muchas iglesias, promoviendo unas agendas de libertinaje. Y entonces hay un montón de malas enseñanzas que se le conocen como herejías o apostasías que promueven entonces en la iglesia, imagínate tú, supuestamente es ahora normal que se casen dos hombres, que se casen dos mujeres. Entonces promueven el aborto, promueven el desorden sexual, no hablan de santidad, hay pérdida de identidad, de dirección, de valores bíblicos. Y allí no hay bendición para la sociedad. No se sabe lo que es santo y lo que es profano. Pero también hay una iglesia que es piramidal o también está controlada por un hombre o está controlada por el gobierno. Entonces hay presidentes, hay regímenes, hay estados que se adueñan de la iglesia y entonces le dicen a los pastores que tienen que predicar, aunque esos creo que no son pastores, sencillamente son trabajadores del Estado y entonces predican lo que el Estado les diga. Entonces no pueden hablar de la verdad, no pueden contradecir esto porque los arrestan, eso pasa en países como Canadá en el 2025. Eso pasa en otros países donde no se puede hablar nada en contra de ciertos temas porque cierran la iglesia, porque arrestan al pastor, porque es prohibido. Y la gente termina casi que haciéndole caso los fieles, rindiéndose totalmente al Estado. Y recordemos que la Biblia enseña que Sadrach, Mesach y Abednego no se humillaron delante de la imagen de Nabucodonosor, la estatua, y no se rindieron, no le hicieron caso al Estado. Hay que respetar, claro, ciertas directrices, pero cuando ya me quieren obligar y me quieren controlar
y quieren que yo vaya en contra de mi fe y de mi creencia en el Dios de la palabra, de la Sagrada Escritura, entonces voy a hacer lo mismo que hicieron estos hombres. Daniel, lo mismo que hizo José, lo mismo que hicieron muchos hombres en la Biblia que no se rindieron a aquellas entidades religiosas que querían dominar, ser dominadas por el Estado. Luego, ¿qué pasa si la iglesia es obviamente dirigida por Dios verdaderamente? Entonces aquí está el arca y aquí tenemos el chulito verde. Entonces la enseñanza va a ser bibliocéntrica, cristocéntrica, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo de Dios. En esta iglesia, entonces va a enseñar a amar la palabra, se va a enseñar a obedecer a Dios, sus mandamientos, se va a enseñar a crecer en carácter, autodominio, autogobierno y a influenciar en cada esfera de la sociedad. En este modelo de gobierno los ciudadanos tienen conciencia moral, se fortalecen los gobiernos correctos, y aquí se enseña a comportarse correctamente, a vivir libres, ordenados, a ser personas que ahora como iglesia somos enseñados a ser de bendición en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Como iglesia debemos aprender a ser de bendición en nuestra comunidad, a ser influyentes en el gobierno, en la educación, a ser influyentes en cada una de estas áreas, en los medios. Entonces yo preparo a los jóvenes universitarios, les digo, ustedes son enviados por Dios para que disipulen estas esferas, esta mega red que estamos aprendiendo. Nuestros jóvenes deben empezar a influenciarla. Pasamos ahora a la economía y los negocios, que hace parte de otra letra de este acróstico. ¿Qué pasa cuando la economía y los negocios están controlados por la anarquía? Pues allí, señoras y señores, sencillamente es una economía del más fuerte o el más vivo y le gana a los demás. No existen reglas, la gente tiene libertinaje para negociar como quieran, pueden tumbar, allí no hay ética, sencillamente el más ventajoso y se entrega malos productos, no se procura el bienestar. Es una economía lastimosamente que degrada. Trae fraude y trae todo tipo de malos negocios destructivos. Luego se producen cosas, pero no hay amor por el medio ambiente, por la naturaleza, cualquier producto que contamine, que dañe. Y sencillamente allí el materialismo es lo que reina. Hacer plata y nada más. Y puedo pasar por encima del que sea y no me interesa. Porque la gente lo único que quiere es acumular, materialistas. ¿Qué pasa luego si la economía está dirigida por el Estado, por el rey? Entonces controla los precios, controla la producción, se quiere adueñar de todas las empresas. El Estado quiere crecer y adueñarse de las petroleras, de las minas, de los medios de comunicación, de toda la empresa. Quiere centralizarla para cobrar más impuestos, para expropiarlas, para él dar supuestamente empleo, pero esa no es una función bíblica del gobierno civil. Recuerde que la función del Estado es defender la vida, defender la propiedad privada, castigar al malo. Entonces, cuando el Estado comienza a controlar las empresas, hay que tener mucho cuidado porque va a haber falta de iniciativa, la gente ya no va a querer trabajar y va a haber mucha dependencia casi que absoluta del Estado. Pero ¿qué pasa si es el gobierno de Dios? Aquí donde está el arca, nuevamente la vemos aquí. Va a haber libre empresa, menos impuestos, porque el Estado, el que esté gobernando, va a decir no, menos impuestos, no hay que entrometernos en esto. Entonces nuestros jóvenes tienen que aprender, los que van a ser los próximos gerentes profesionales y los próximos gobernantes, deben aprender que debe promoverse la libre empresa, debe promoverse el emprendimiento de las familias, porque a la final toda empresa comienza a ser una familia. Y esto debe enseñarse desde la iglesia. Es muy importante. Van a ser buenos empresarios, van a dar productos de excelente calidad, con buena garantía, van a ser personas que brinden
empleos con buena remuneración económica. O sea, esta economía va a ser una economía de servicios, de bendición. Va a haber gente que dice, esta empresa es para que avance el reino de los cielos. El Señor me permite dar empleo para bendecir a muchas familias. Y entonces lo hago intencionalmente, con un propósito. Dios te bendice a ti como empresario, como profesional, para que tú bendigas a esta sociedad y también bendigas el avance del reino de los cielos. Muy bien, y ahora pasamos a la última letra de Megared y va a significar familia. Y cuando la familia está con un modelo de anarquía, pues ahí en esa familia no hay normas, nadie cree en Dios, los papás nunca van a la iglesia, nunca se ora allí en esa familia. ¿Y los hijos cómo van a ser? Sin límites, se los va a llevar rapiditamente cualquier engaño, cualquier ideología, cualquier mentira los va a contaminar, se van a volver orgullosos, altivos, van a perder la identidad. Y quizás va a llegar la violencia y la maldad, fácilmente va a dañar a esos hijos. ¿Qué pasa cuando la familia la empieza a controlar un tirano, un papá o una mamá violento, grosero, atarbán? Pues entonces allí va a haber pánico, un control estricto, unas leyes, y allí los niños no va a haber amor, sino que casi que es una represión. Y estos hijos también van a ver que el Estado y que es para eso, para reprimir, para dar órdenes, para controlar, y así mismo van a ser las familias que creen más adelante. Y se van a volver casi que tiranos como familia, matrimonio, sus hijos, el maltrato, la violencia, el machismo, el matriarcado. Dios no quiere eso en la familia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es una familia que está bajo el gobierno de Dios? Pues cuando una familia que está bajo el gobierno de Dios, pues los padres van a ser embajadores, representantes del reino y van a tratar a sus hijos con amor, los van a cuidar. Esa familia va a ser una familia que se congrega, una familia que va a la iglesia, una familia que reconocen a Dios como la autoridad, reconocen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los niños aprenden a orar, a obedecer a mamá y papá, cumplen el mandamiento quinto que dice honra a tu padre y a tu madre. Estos niños van a poder obedecer a Dios. Los padres los inspiran a que crezcan en carácter, en autogobierno, en fe, en obediencia, en orden, y ellos van a promover la libertad, van a promover eh, todo lo bueno, todo lo que es digno, todo lo que es agradable. Todo comienza en la familia, todo lo comienza en la familia. Los padres enseñando a los hijos a pertenecer a la iglesia local, que amen la iglesia, que permanezcan. Estas son instrucciones que Dios nos da a nosotros, que debemos trabajar por ellos, que ellos conozcan el arca de Dios, el templo, la crucifixión y para qué vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, pero también que conocen la resurrección, los dones del Espíritu Santo, cantan, alaban. Estamos creando sociedad de reino y ellos van a ser entonces familias fuertes y van a construir familias fuertes, instituciones fuertes y van a ser un gobierno civil porque ellos van a ser las siguientes generaciones que van a tener el control del gobierno y van a ser buenos representantes, buenos gobernantes, buenos padres de familia, excelentes. Entonces hemos visto 7 áreas de mega red, pero quiero colocar algo adicional y quizás a ti te vengan a la mente otras áreas. Y en este caso quiero hablar de la ciencia y la tecnología bajo estos 3 modelos. Y si la ciencia y la tecnología están en la anarquía, pues allí no va a haber ética. Y entonces va a pasar lo que pasó en la pandemia. Van a querer crear vacunas para controlarnos, contaminación, producto chatarra, se ensucia el planeta, se contaminan los mares, se destruye, armas de manipulación, ¿no es cierto? Genética destructiva. Pero ¿qué pasa cuando es un tirano? Pues también va a crear armas y va a querer usar la tecnología para controlar la seguridad, para controlar a dónde están las personas, para vigilarlos, para traer desinformación digital, manipulación poblacional, va a usar la ciencia para el aborto, para la muerte, para la eutanasia, para cosas que degradan. Pero ¿qué pasa si la ciencia y los profesionales de la ciencia, de la medicina, están bajo el gobierno de Dios? Pues a través de la ciencia ellos van a conocer y a explorar la creación de Dios
y vamos entonces a estudiar la biología, la astrofísica con asombro, que van a revelar la sabiduría de Dios, van a desarrollar todo tipo de materiales, dispositivos médicos, prótesis, tecnología, para innovar, para sanar, para hacer mejores cirugías para las personas que están en necesidad, médicos que ayudan, para cuidar, para proteger la vida, para facilitar la educación, para que hayan computadores, tecnologías que eduquen y sea más linda la educación, el desarrollo, para crear ecosistemas, para producir mejores cosechas, mejores cultivos, para no desperdiciar el agua, los alimentos, para hacer dispositivos de seguridad, prevenir enfermedades. Cuando la ciencia se usa como medio de revelación para conocer más a Dios, para aprender más del reino, para que nosotros entendamos que todo lo creado glorifica a Dios. Por eso, como comenzamos diciendo, la tierra y el mundo le pertenecen a Dios. Entonces, de estas tres filosofías de gobierno, ¿cuál es la mejor en las diferentes esferas de la sociedad? La primera y la segunda, dice Danger, anarquía o estatismo, no, no las necesitamos. La que necesitamos, ¿cuál es? Es el señorío de Dios, que brille, porque Él bendice todas las áreas de nuestra sociedad. Es Dios el que nos bendice. Entonces, el modelo de gobierno bíblico en megared, medios, educación, gobierno civil, artes, religión, economía y familia, es el que bendice todas las áreas de nuestra sociedad. Eso ha sido megared, eso ha sido gobierno en todas las áreas de nuestra sociedad. Bendiciones para ti.